Vamos a leer desde el 15 hasta el 23. Notad que en las Biblias pone el tema, de verdad, dice reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Capítulo 1. Entonces dice así la palabra de Dios, a partir del 15. Él, es decir, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Quiero, en primer lugar, leeros el significado de reconciliación. ¿Alguien de los que estáis aquí presente, alguna vez os habéis reconciliado con alguien? O sea que ninguno hemos estado enemistados nunca, no ha habido problemas familiares, no hemos dejado de hablar, no ha habido intervalos de silencio en la familia. Yo con mi familia. Tú con tu familia. Bueno, aquí tenemos, ya te vaya el matrimonio, pero algunas tienen que reconciliarse. Menos mal que se han reconciliado con Dios, con el Señor. Muy bien. Entonces vosotros sabéis por experiencia propia lo que significa reconciliación. En esta mañana yo voy a intentar precisamente eso, que sepamos realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque nosotros, como hemos leído, éramos enemigos de Dios. Enemigos. Nosotros éramos hostiles con Dios. Así que reconciliación es un acto consumado por Dios por el cual el hombre es llevado de una actitud y posición de enemistad con Dios a otra de amistad y paz con Dios mediante la obra realizada en la cruz. Esto es reconciliación. Un acto consumado por Dios por el cual el hombre es llevado de una actitud y posición de enemistad con Dios a otra de amistad y paz con Dios mediante la obra realizada en la cruz. Ahora bien, para que se haga efectiva esta realidad de la relación, es necesario que sea recibida por fe en Cristo. Tiene que haber la fe puesta en Cristo para que esa reconciliación sea efectiva. Si no, no se hace efectiva. Ni por obras, ni por nada. Cristo es lo que hace efectiva la reconciliación. Y para que nosotros podamos experimentarla, tenemos que tener nuestra fe puesta en la bendita persona del Salvador. Hay 5 palabras en el Nuevo Testamento, hermanos, que describen el valor, la riqueza de la salvación de Cristo. Estas palabras son justificación, redención, perdón, adopción y reconciliación. Y el verbo reconciliar significa cambiar o intercambiar. Y en el Nuevo Testamento vemos este verbo, esta palabra, que se usa para señalar un cambio de relación. Por ejemplo, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 11, la palabra reconciliar o reconciliación se aplica precisamente a eso, a una reconciliación
reconciliación de una esposa con su esposo. Dice así: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí la tenemos en el Nuevo Testamento, como digo, esta palabra, este verbo, para señalar eso, un cambio de relación. Pero tenemos también otros dos versículos en el Nuevo Testamento que se usan para referirse a la reconciliación entre Dios y el hombre. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo es quien lleva a cabo la reconciliación. El segundo texto es 2 Corintios 5, del 18 al 20, que dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros también la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hermanos, esto ya lo sabíamos, ¿no? Que somos embajadores y embajadoras. Cada vez que lo leemos en la palabra de Dios que somos embajadores, tenemos que asumir que efectivamente somos embajadores. Y un embajador representa a una nación, a un país. Y vuelvo a insistir, nosotros somos ciudadanos del cielo, y como embajadores que somos de Cristo, nuestro comportamiento en este mundo, nuestro testimonio, tiene que ser un testimonio basado en lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esto fue lo que le pidió Pablo a los Corintios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que se usa, como he dicho, para señalar el cambio de una relación marido y mujer, y para referirse a la reconciliación entre Dios y el hombre. Dicho esto, vamos a ver el plan de reconciliación, versículos 20 y 21. 20 y 21. Dice, quiero seguir un poco por aquí. A Javi le va bien, pero a mí no da. Como siento un bajito. 20 y 21 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas, todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Hermanos, el propósito final del plan de Dios consiste en ¿qué? En reconciliar todas las cosas, y todas las cosas las reconciliará a su tiempo mediante el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene la supremacía, Jesucristo tiene la preeminencia en todo. Y vuelvo a insistir, fuera de Cristo no existe reconciliación posible con Dios. Ni la Virgen, ni los santos, ni las obras, ni absolutamente nada. Cristo es el preeminente. Y solo en Cristo podemos llegar donde Dios está, a través del sacrificio de la sangre de Cristo. Todas las cosas, nos preguntaremos, todas las cosas tienen que ser precisamente reconciliadas. ¿Por qué? Porque por culpa del pecado, hermanos, todo quedó afectado, absolutamente todo. La caída del hombre
lo que hizo es trastornar, alterar la creación entera. Todo quedó afectado, absolutamente todo. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:31 que cuando acabó su obra en la creación, dice, vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Todo lo que Dios creó, todo lo que Dios hizo, dice por palabras de Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Sin embargo, aquello que era bueno a los ojos de Dios se corrompió. ¿Se corrompió por culpa de qué? Por culpa del pecado. Notad la gravedad del pecado, hermanos. Notad, por favor, seamos conscientes la gravedad del pecado. Por un pecado que cometieron Adán y Eva, quedó afectada toda la creación. Toda. Algo que era realmente bueno, pero muy bueno. Pues por culpa del hombre, por culpa de la mujer, todo aquello que era bueno quedó afectado. Y como consecuencia del pecado, dice Pablo que la creación fue sujeta a vanidad, literalmente, fue sujetada a la maldición de Dios, Romanos 8:20. Y esa creación que quedó afectada por el pecado está gimiendo, dice, gime, emite sonidos de dolor, significa gemir. Dice, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación no es que gima, no se siente, no se escucha. Pablo está personificando precisamente. Lo que hace es personificar y describirla como una mujer que hace fuerza en el momento que tiene que dar a luz. Pero es tremendo. Es tremendo, hermanos, las consecuencias del pecado. Ahora bien, de acuerdo al plan que Dios tiene, el plan de reconciliación, llegará el día, llegará el momento que habrá cambios extraordinarios, cambios espectaculares que indicarán la reconciliación entre el mundo y Dios. Y esto lo leemos en la palabra de Dios, capítulo 8 de Romanos, versículo 21, cuando dice, porque también la creación misma, esa creación que ahora gime, será libertada de la esclavitud de corrupción. Lo que ahora gime la creación, llegará el momento en el que dejará de gemir. Llegará el momento de la reconciliación de toda la creación de Dios. Bueno, ¿y nosotros? ¿Cómo es que nosotros podemos ser reconciliados cuando ponemos nuestra fe en la persona de Cristo y sin embargo la creación todavía no ha llegado el momento de la reconciliación? Interesante, ¿no? Dios tiene un momento y su momento para todo. ¿Me encuentro falta? Dios tiene su momento para todo, hermanos. Pero lo cierto es que incluso si miramos el libro del profeta Isaías, podemos vislumbrar lo que acontecerá ya durante el milenio. Si queréis buscar Isaías capítulo 11, versículos 6 y 9, y aquí vemos cómo esos resultados de la maldición comenzarán a anularse. Veamos los cambios, estos cambios que se producirán, cambios, insisto, extraordinarios, espectaculares, en el mundo animal, Isaías capítulo 11, versículos del 6 al 9 dice: morará el lobo con el cordero. Esto ahora sin pensar, ¿verdad?
Pero es que, continuad observando. Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y en Isaías 65:25 dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esto ahora, como digo, es impensable, pero llegará el momento en el que Dios llevará a cabo este plan, el plan de la reconciliación para toda su creación. Así que, bueno, y si, no vamos a leerlo, pero Isaías 24, 23, 30, 26, 60, 19 y 20 nos habla también que los cambios en el mundo animal serán acompañados por cambios en la Tierra y el sistema solar. Habrá un cambio total y absoluto. Ahora bien, vemos también por la palabra que nos dice que después del reinado en el milenio habrá con toda seguridad, un nuevo cielo y una nueva tierra, tal como Pedro y Juan exponen en la palabra de Dios. Dice segunda de Pedro 3:13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y Apocalipsis 21:1, Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe más. Después del juicio del gran trono blanco vienen estas palabras: y habrá nuevos cielos y nueva tierra. Dice Carballosa, refiriéndose precisamente a esto: no es la renovación o restauración de la vieja creación, sino una completamente nueva. Dios creará mediante el poder de su palabra un cielo nuevo que manifestará su gloria y una nueva tierra donde estarán sus redimidos. Hermanos, hermanas, Dios tiene un plan maravilloso. Nosotros no lo entendemos, pero lo que sí es cierto es que lo que la palabra de Dios expone, lo recibimos 100% y decimos: sí, Señor, lo creo firmemente, creemos en tu plan. El 21 dice: vosotros. El 20 habla de cosas, pero fijaos ahora que el 21 ya se está refiriendo al ser humano, a la persona. Y a vosotros, colosenses, podríamos escribir a continuación, también. Vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora, ¿qué dice la palabra? Ahora que os ha reconciliado. Los colosenses, Pablo les decía: vosotros erais extraños, erais enemigos de Dios. Hermanos, ¿cómo éramos nosotros antes de aceptar a Cristo? Igual que los colosenses. Sin embargo, ahora dice: os ha reconciliado. Hay un pasaje que es bastante similar a este, que todos conocemos y posiblemente lo tengamos memorizado, que es Efesios capítulo 2, del 12 y 13. Capítulo 2, versículos 12 y 13, que dice: en aquel tiempo escribió Pablo a los efesios, y si nos tuviera que escribir a nosotros, bueno, en definitiva, también está escrito para nosotros. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios
en el mundo. ¿Os acordáis de cuando éramos así? ¿Sí? Yo también. Pero ahora, hay peros que son maravillosos. Este es uno de ellos. Pero ahora, en Cristo Jesús, de nuevo vemos la preeminencia y supremacía. Vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por vuestras obras. ¿No? ¿Qué pone el texto? ¿Va? Por la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo. Todo lo ha hecho el Señor, hermanos. Nosotros no participamos en absoluto en nuestra salvación. Todo es del Señor. Nosotros estábamos alejados, éramos extraños, éramos hostiles con Dios. Y la hostilidad comienza aquí y se lleva a la práctica, como veremos. Así que la reconciliación que Cristo llevó a cabo en la cruz alcanzó a los colosenses cuando oyeron y aceptaron el Evangelio. En ese momento somos reconciliados. Reconocimiento de que somos pecadores. Confesión de los pecados y aceptar a Cristo por fe, de que Él llevó a cabo lo que teníamos que haber hecho nosotros, morir en una cruz, porque nosotros éramos los culpables, y digo que éramos porque ahora no lo somos, porque Cristo nos ha presentado justos delante del Padre. Ahora fijaos que esta hostilidad que acabamos de ver en el texto nos habla de que era una hostilidad tanto mental como práctica. Recordad que el pecado, hermanos, comienza aquí. Y lo que comienza aquí se hace visible, se manifiesta. Recordad esa famosa frase que dice: no eres lo que piensas que eres, sino que lo que piensas, eso eres. ¿Qué pensamos? ¿En quién pensamos? ¿Qué pensamos? Tenemos que tener un dominio de nuestra mente. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo lleve a cabo su obra en nuestras vidas, hermanos. Y cuando nos venga algún pensamiento, que puede ser 40.000, tenemos que poner fin rápidamente y permitir que mi pensamiento, mi corazón esté lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo éramos nosotros antes de aceptar a Cristo? ¿Cómo vivíamos? Éramos rebeldes. Claro que éramos rebeldes. ¿Qué significa rebelión? Escuetamente, Martin Lloyd-Jones, considerado uno de los más grandes predicadores del siglo XX, inglés, médico, dice lo siguiente acerca de la rebelión. ¿Qué es rebelión? Dice, es levantarse, disponer la voluntad contra la autoridad y especialmente contra una persona que ostenta autoridad. Levantarse, disponer la voluntad contra la autoridad y especialmente contra una persona que ostenta autoridad. Cristo, hermanos, ostenta la autoridad en todo. Y Cristo es rechazado, Cristo es blasfemado, Cristo es deshonrado. Y a veces por algunos que dicen ser miembros de iglesia. Sin embargo, ahora erais, ¿cómo eran? Extraños, enemigos en vuestra mente y haciendo malas obras.
pero ahora os ha reconciliado. Es decir, que a pesar de esa condición de enemistad y rebeldía de los hombres, Dios efectuó la obra de reconciliación mediante el sacrificio de Cristo. Y esa obra de reconciliación abarca tanto la creación o cosmos como el ser humano. El plan de salvación, el plan de la reconciliación, los medios de la reconciliación. Versículo 20, la parte última, la parte del versículo. Bueno, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas, las islas que están en la tierra como las están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y el 22, la parte A, al principio del versículo, cogemos 4 palabras del versículo anterior. Ahora os ha reconciliado, 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Así que aquí tenemos cuáles son los medios de la reconciliación, mediante la sangre de la cruz y en su cuerpo de carne por medio de la muerte, Cristo. Porque la sangre de la cruz es una referencia a la muerte del Señor Jesucristo. Así que la muerte de Cristo ha provisto la restauración final de la creación. Sin la muerte de Cristo no hay reconciliación posible. Sin embargo, Dios y la creación serán reconciliados y la maldición que vemos en Génesis capítulo 3 será revocada, será anulada. Una vez más, nosotros no podemos hacer la paz con Dios. Nosotros por nosotros mismos no podemos reconciliarnos con Dios. Es imposible. Es imposible. Una y otra vez nos dice que la reconciliación ha sido posible, pero gracias al sacrificio del Señor Jesucristo. Jesús hizo la paz por nosotros a través de su obra en la cruz. Solo Cristo, sin ningún tipo de ayuda, absolutamente, solamente Cristo, y solo Él ha hecho posible lo que para nosotros era totalmente imposible. Y esto tenemos que recordarlo, hermanos. Porque si recordamos esto, vais a ver lo agradecidos que vamos a estar al Señor por lo que Cristo ha hecho. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, es decir, justificados pues por la fe, hemos sido reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. El plan de Dios es maravilloso, los medios de Dios son maravillosos, pero ni tú ni yo hemos pagado absolutamente nada para ser reconciliados con el Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de la reconciliación? Versículo 22. Versículo 22, la parte B. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el propósito de la reconciliación. Presentarnos santos, sin manchas e irreprensibles delante de Él. El propósito final para la reconciliación es presentar a sus elegidos santos y puros delante de Él. Hay otro versículo que también está en 2 Corintios 11:12, que vemos también ese mismo deseo que había por los colosenses, por parte de Pablo también lo hubo por los corintios, porque dice, porque os celo con celo de Dios,
pues os he desposado con un solo esposo para, vemos el propósito, presentaros como una virgen pura a Cristo. Es el mismo propósito. Aquí vemos, el propósito que Pablo tenía para los colosenses, lo tuvo también para los corintios. Y Judas, en el versículo 24, dice que un día seremos presentados sin mancha delante de su gloria con alegría. ¿Qué para mí? Con alegría. Con alegría. Ahora, ¿cuándo se llevará a cabo este propósito? Presentarnos santos y sin manchas irreprensibles delante de Él, cuando estemos en su presencia, hermanos. Mientras estemos en este cuerpo, esto no es posible. Pero ahí tenemos la gran promesa de que un día estaremos con el Señor, puros, santos, sin manchas, irreprensibles delante de Él. Y lo veremos a Él, como dice 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo es Cristo? Lo que sabemos del Señor Jesucristo es lo que la palabra nos revela. Pero ¿os imagináis por un momento? Imaginadlo, por favor, porque no cuesta dinero. Imaginarnos, presentarnos delante del Señor Jesucristo y quedar atónitos mirándolo. Yo a veces me pregunto, Señor, no lo entiendo. Y es como si Él dijera, ¿qué es lo que no entiendes, Antonio? No entiendo que pueda estar en tu presencia, porque yo sé cómo era. Y sé cómo soy. Y no merezco tanta gracia. Pero precisamente es por eso. Yo soy merecedor de la condenación eterna, como lo somos todos. Pero la gracia del bendito Salvador, aquel que dio su vida, que derramó su sangre, que hizo posible la reconciliación con el Padre, es quien ha derramado su gracia sobre nosotros. Éramos extraños, éramos enemigos, éramos obradores del mal, y ahora dice que somos santos, sin manchas e irreprensibles. Vaya cambio, ¿no? El propósito de la reconciliación, presentarnos santos y sin manchas irreprensibles delante de Él. Y ahora vemos la evidencia de la reconciliación. Si hemos sido reconciliados con Dios, tiene que haber una evidencia en nuestras vidas. Tiene que haber una manifestación. Porque si no hay un cambio, hermanos, de como éramos antes, es que no ha habido reconciliación. Y si no ha habido reconciliación, las puertas del infierno están abiertas para pasar toda la eternidad. Versículo 23. La evidencia de la reconciliación es la siguiente: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La evidencia, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, es decir, si perseveráis, si continuáis en el Evangelio de Cristo. Esa es la manifestación de que realmente hemos sido reconciliados, de que hemos sido salvados. El verdadero creyente, hermanos, continúa en la fe. La perseverancia es una de las características de que efectivamente somos hijos de Dios. La perseverancia.
Además, fijaos, las expresiones fundados y establecido que describen algo sólidamente plantado, algo arraigado. O sea, ¿os viene algo a la memoria, algún salmo? Algo de plantado y arraigado. ¿Cómo? No. Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Admín. Bienaventurado que no anduvo, ¿qué más? Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ahora viene, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Y qué da ese árbol? Fruto, que da su fruto en su tiempo. Esto es lo que nosotros tenemos que dar, fruto, no en su tiempo, en cada momento de nuestra vida. Frutos. Esto es lo que glorifica a Dios. Pero si mi vida es una vida que no da fruto, que está seca, que no tiene mucho sentido, haz un autoexamen de tu vida, delante de Dios. Que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace, amén. Así es. Y todo lo que hace prosperará. Y dice, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La esperanza dada por el Evangelio. Podríamos traducir esta frase, y sin moveros de un lado para otro de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Recordad, creo que es en el versículo 5 que Pablo dio gracias a Dios por tres cosas de los colosenses. Por el amor, por la fe y por la esperanza. Y es lo que nos dice, manteneos, manteneos, manteneos. No os mováis de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El verdadero Evangelio son las buenas noticias de que Dios salva a los pecadores. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios sin esperanza alguna de remediar tal situación. Pero Dios, otro pero, ha provisto los medios para la redención del hombre, que son muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, del Salvador. El cual, dice el texto, se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Y después finaliza este versículo diciendo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué afirma Pablo? Que además él ha sido hecho ministro de ese evangelio que se predica en todo el mundo, de ese evangelio universal. Y la palabra traducida ministro es del griego diáconos. Esta palabra significa sirviente o servidor. Marcos 10:43 dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y Cristo utilizó este mismo vocablo refiriéndose a sí mismo en Mateo 10:45. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. Concluyo basándome en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 5, del 17 al 21. Hemos leído antes del 18 al 20, pero del 17 al 21, basándonos en estos versículos. De estos versículos podemos extraer 5 verdades acerca de la reconciliación. Primero, la reconciliación transforma a los hombres, no reforma, que no tiene nada que ver una reforma con una transformación. Una reforma es arreglar algo que se haya estropeado, en fin, y una transformación es hacer algo nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Segunda verdad, la reconciliación aplaca la ira divina.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Versículo 21. Tercero, la reconciliación viene por medio de Cristo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Versículo 18. Cuarto, la reconciliación está disponible para todos los que creen. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Versículo 19. Y quinto, cada creyente ha recibido el ministerio de proclamar el mensaje de la reconciliación. Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, versículo 18, y nos encargó a nosotros, no a los de fuera, no a mi hermano querido Javi, no a mi hermano Agustín, no a mi hermana Dubra, a todos nos encargó la palabra de la reconciliación. Entonces es responsabilidad que tenemos de llamar a aquellos que son enemigos de Dios a que se reconcilien con Dios. Y no siempre la respuesta va a ser muy bonita, pero bueno, esto ya es problema de ellos. Nuestro deber es por palabra y por testimonio, manifestar de que somos realmente hijos de Dios, hemos sido reconciliados por Dios a través de la obra de Cristo, y nosotros tenemos que llamar a que se reconcilien aquellos que no se han reconciliado. Que el Señor nos ayude, que seamos agradecidos y que en todo momento sepamos aprovechar esas oportunidades que Dios nos brinda, que Dios nos concede, para llamar a la reconciliación. Si el Señor me ha venido antes, tengo que predicar el último domingo del mes que viene otra vez. Si no ha venido antes, seguiremos con todas esas. Así que, gracias por vuestra atención y por ser tan misericordiosos conmigo.